Dios es más que bueno. Mira, si se fijan, a mí me llamó mucho la atención cómo comienza esta historia, ¿verdad? Esta parábola que dice, yo soy la vid verdadera. O sea que ya, a la soltada ahí rápido, comenzando, ya me está dejando saber que hay dos tipos de vid. Comenzó rápido. Él no hizo ni una introducción. Lo que dijo fue, yo soy la vid verdadera. Adelante. Eso fue comenzando. ¿Y qué es una vid? Busqué el significado de una vid, y vid es una planta vivaz y trepadora de la familia de las vitáceas, con un tronco retorcido, vástagos muy largos, flexibles y nudosos, cuyo fruto es la uva. Para que haya una planta, para que haya una vid, ¿verdad? Tiene que haber una semilla, ¿verdad que sí? Y esta semilla tiene que ser sembrada, ¿verdad? Tiene que ser cultivada. ¿Y qué es cultivar? Hacer en la tierra las labores agrícolas necesarias para plantar en ella semillas o para cuidar lo que ha estado plantado y obtener frutos de ello. También es sembrar o plantar plantas, ¿verdad? Valga la redundancia, y cuidarlas para obtener fruto de ellas. Otras palabras para cultivar es labrar, laborar, estudiar, practicar, desarrollar, ejercitar, mantener, estrechar. Todo esto es en un diccionario. Ahora, en lo bíblico, cultivar significa fortalecer y cuidar. Fortalecer y cuidar. O sea, ¿qué el Señor me está queriendo decir? Que su padre, quien es el que lo cuida, o sea, que es el labrador, el campesino, el cultivador, ¿verdad? El trabajador, el cuidador, pues sembró una semilla. Y esa semilla es Jesús. La sembró en la tierra, ¿verdad? Y la cultivó. Y tuvo todos los cuidados que una planta necesita para que ésta pueda crecer y pueda dar frutos, ¿verdad? Entonces, está el otro tipo de vid. La vid que fue desechada, la vid que fue eliminada, la que fue arrancada, esa planta que fue arrancada, ¿verdad? Y Cristian, ¿por qué fue arrancada? ¿Por qué fue desechada? ¿Por qué fue eliminada? Si es una planta, ¿verdad? Y dio fruto, ¿sí? Dio fruto. Lo que pasa es que los frutos de esta planta se pueden ver, ¿verdad? Como los frutos de la verdadera vid. Por ejemplo, los frutos de la vid son uvas. Y en esta otra planta, la que no es la verdadera vid, la que fue arrancada, también da frutos. Y se ven uvas también. La única diferencia es lo que hay por dentro. Cuando tú la pruebas, los frutos, esa uva, son agrias, son amargas. Por eso es que el Señor comienza dejando saber que Él es la planta verdadera, la que tiene el buen fruto, la que cuando la pruebas, sabe exquisita. Cuando la pruebas, cuando tú te comes esa primera uva, ese primer fruto, quieres otro, y quieres otro, y quieres otro, porque es tan y tan y tan bueno y tan delicioso que no quieres parar de seguir comiendo esos frutos, de seguir comiendo esa uva. Entonces el Señor nos dice que su padre, que es el cultivador, que es el labrador, ¿verdad? El que trabaja en la tierra, el que trabaja con la planta, pues Él poda y Él limpia cada rama de la planta que da fruto para que así produzca más. ¿Y qué es una poda? Tala selectiva de las partes del árbol que alberga un propósito definido. Normalmente la poda viene en las ramas o en las raíces. Ahí es donde normalmente el agricultor, el cultivador, el labrador es donde hace la poda, en sus ramas y en sus raíces, ¿ok? ¿Y qué es podar? Podar es cortar una pieza, es dar forma. Esto para un ser humano no es fácil, no es fácil, porque aquí no estamos hablando, ¿verdad?, de los caballeros que entramos a la barbería y le decimos al barbero, papi, acicálame, hazme un blowout, o hazme un low fade, o acicálame la barba. No es así de fácil. O las damas entran al salón
y dicen, hazme una manicura, hazme una pedicura, o córtame las puntas del pelo, las puntitas del pelo que están un poquito deterioradas. No es así de fácil. El proceso, ¿verdad?, de la poda, esos cortes, pues es un proceso que es fuerte y duele. Muchas veces duele este proceso. Como dije anteriormente, la poda se hace en partes selectivas de un árbol. ¿Por qué? Porque alberga un propósito definido ahí, en esa parte. El cultivador no poda al garete. Él no poda al garete, él no poda por aquí, por allá, ¿verdad? No, a lo loco, gracias. Dios mío, esos sinónimos. El cultivador, en donde está haciendo esa poda, ¿verdad?, donde está haciendo ese corte y le está dando la forma, es porque ve que en esa parte de la rama en específico hay algo escondido. Él dice, aquí hay algo que si yo corto aquí y le doy lo que necesita, me va a dar fruto. Busqué el significado de albergar. Y albergar, en otras palabras, significa tener viviendo. Es un lugar de vivienda. Otras palabras semejantes a albergar es cobija, refugia, hospeda, aloja. Es tener, guarece. O sea que el cultivador mira la planta y dice, esta rama tiene fruto aquí. Yo la limpio y aquí, con el cuidado correcto, me mantengo dándole los nutrientes y los cuidados que ella necesita y me va a dar los frutos buenos. ¿Y qué es limpiar? Porque dice que poda y limpia. No tan solamente va a cortar, sino que va a limpiar. ¿Y qué es limpiar? Limpiar es quitar la suciedad o inmundicia de alguien o de algo. Otro significado para limpiar significa lavar, asear, purificar. O sea que mientras va haciendo los cortes, él va limpiando, él va quitando lo sucio, él va quitando la inmundicia que la planta pueda tener, que es lo que evita que esta planta dé los frutos buenos. Pues de la misma manera que este cultivador hace con la planta, Dios hace con nosotros. De la misma manera. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro exclusivo, ¿verdad?, y único Salvador, ya desde que lo aceptamos, Él comienza a trabajar con nosotros. Ahí, desde ese momento. Y Dios ve el potencial. Él lo ve, aunque tú no lo veas. Él ve ese propósito que nosotros tenemos, ¿verdad? Lo tenemos cobijado, lo tenemos refugiado, lo tenemos hospedado, lo tenemos alojado, guarecido. Nosotros lo tenemos. Y Él dice, espérate, si yo le corto por aquí y voy limpiando por aquí y le doy todos los cuidados que él necesita o ella necesita, ella o él me van a dar los frutos que yo estoy buscando. Él dice, yo lo voy a limpiar, le voy a quitar la suciedad, le voy a quitar la inmundicia que hay en él o en ella y me va a dar los frutos buenos que yo estoy buscando. Al hacer eso, me va a producir más frutos, va a producir más frutos. O sea que cuando nos cortan por aquí y por allá y nos van limpiando poco a poco, nosotros vamos a producir más frutos. Dios mío, eso fue lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Dios lo puso aquí en la tierra y Él comenzó a dar frutos. ¿Y qué hizo? Se fue multiplicando. Empezó a dar y a dar. O sea, multiplicó más los frutos. Y de la misma manera que el Señor, que Dios hizo con el Señor, con su Hijo, de la misma manera va a ser con nosotros. Porque mientras nos va picando, nos va cortando, mientras nos va limpiando, nosotros nos vamos a multiplicar. ¿Por qué? Porque lo que el Señor nos está dando, nosotros lo vamos a dar para adelante. En nombre de Jesús, Dios mío, Señor. Y si se fijan, Él va a limpiar, ¿verdad? Él va a limpiar. Porque, como dice en 1 Corintios 1:28, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Nosotros
los que estamos con el Señor, juntamente con el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos los frutos buenos. Y los frutos de nosotros son sabrosos, saben buenos, no saben amargos, no saben agrios. ¿Por qué? Porque estamos pegados con el Señor. ¿Y qué hace una planta cuando está dando frutos? La planta pide más agua, la planta pide más nutrientes, la planta pide más cuidado. Voy a abrir un paréntesis aquí rapidito. Las plantas sí hablan. Lo que pasa es que nosotros no le prestamos la atención para darnos cuenta cuando ellos nos quieren decir algo. Hay una enseñanza que yo escuché y yo la cogí para mí. La cogí para mí, ¿ok? Es una enseñanza sobre esta planta en específico, sobre el girasol. ¿Y qué hace el girasol? El girasol comienza aquí, está aquí, ¿verdad? Sale el sol. Y a medida de que va pasando el tiempo, el día, el sol va corriendo. El sol va corriendo. Y esto es lo que va haciendo el girasol. El sol se está moviendo y el girasol. Hasta que el sol se esconde. Y cuando el sol se esconde, ¿qué hace el girasol? Hace así. Se vira. ¿Y por qué se vira? Porque ya sabe que va a salir el sol por acá. ¿Ok? Y entonces, nosotros deberíamos de ser más como el girasol. Tan pronto nos levantamos que el Señor nos da esa misericordia nueva cada mañana, debemos de hacer lo mismo que hace el girasol con el sol. Debemos de buscar su presencia en todo momento. Deberemos de mantenernos en comunicación con el Señor en todo momento. A medida que va pasando el tiempo del día, nosotros mantenernos en esa comunicación hasta que llega la noche. Cuando llega la noche, que dormimos confiando en que el Señor nos va a dar otra oportunidad nueva al día siguiente para volver a hacer lo mismo. ¿Y qué hacen los girasoles en los días lluviosos, en los días nublados, cuando no sale el sol? Esto fue lo que más me sorprendió. Los girasoles se buscan unos a otros, se buscan entre ellos y se miran para transferirse la energía que les dio el sol, para transferirse entre ellas lo que el sol les dio. De esa misma manera deberíamos de actuar nosotros en los días que no sale el sol, en los días lluviosos, en los días nublados, que pueden significar días que tenemos problemas, que tenemos tempestades, que necesitamos ese consejo, ¿verdad? Que necesitamos escuchar una palabra, un consejo. De esa misma manera nos deberíamos buscar nosotros mutuamente y compartirnos lo que el Señor nos ha dado durante todos estos días, para así poder vivir. Porque como dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Solamente ahí cierro el paréntesis, ¿verdad? Sobre lo de las plantas. Cuando nosotros estamos produciendo estos buenos frutos, ¿qué es lo que hacemos? Le pedimos al Señor que nos dé más. Padre, ayúdame, límpiame más. Ayúdame a agradarte a ti en todo momento. Dame las fuerzas que yo necesito. Saca lo que no te agrada de mí. Estamos pidiendo más, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, ¿verdad? Automáticamente ya Él nos limpia. Por eso, en el versículo 3, si se dieron cuenta cuando yo estaba hablando, dice, mi mensaje ya los limpió a ustedes. Ya. Boom. Quedó atrás. Y mientras el Señor ve que nosotros permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Pero para que Él permanezca en nosotros, nosotros tenemos que estar en Él. ¿Y qué significa permanecer, cristiano? Permanecer es estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Otra palabra para permanecer es estar, persistir, mantenerse, es quedarse, es continuar, es durar,
perseverar. Estos son sinónimos, estos son otras palabras que tienen el mismo significado. Pero en la Biblia, permanecer significa estar en un mismo sitio todo el tiempo. Y de prefijo, ¿verdad? ¿Qué significa de permanecer? Es por completo. Y manere es quedarse. Pero no tan solo quedarse, es ser manso. O sea, que el Señor nos está diciendo que si estamos en Él y permanecemos por completo, nos mantenemos, nos quedamos siendo mansos y continuamos, duramos, perseveramos, no importa qué pase, no importa lo que pase, Él va a estar con nosotros. Y eso es una promesa del Señor. ¿Ok? ¿Y cómo yo sé que eso es una promesa del Señor y que no va a fallar? Números 23:19. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que si Él lo dijo, se va a cumplir. Si Él lo dijo, se va a cumplir. Entonces, nosotros no podemos dar ningún tipo de fruto bueno si estamos solos. Nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Si estamos solos, ¿qué podemos dar? O mejor dicho, ¿qué vamos a dar? ¿Qué podemos dar? ¿Qué vamos a dar? Pues vamos a dar lo que vemos, lo que aprendemos, lo que vemos en otros. Eso es lo que vamos a dar. Pero ¿quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a aconsejar? Si estamos solos. Mi mamá siempre me decía algo, y quizás haciendo este estudio pude comprender lo que ella siempre me quiso decir. Mi mamá siempre me decía: dime con quién andas y te diré quién eres. Porque siempre nos vamos a parecer con esa persona que siempre andamos. Vamos a hablar como ellos, vamos a caminar como ellos, vamos a hacer todo lo que hacen ellos. Siempre tus frutos hablarán más que tus palabras. Nosotros podemos decir que somos cristianos, nosotros podemos decir que somos ministros del Señor, pero si no tenemos al Señor en nuestro corazón y si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no se van a ver los frutos. Porque nosotros, como dije, nosotros no podemos dar algo que no tenemos en nosotros. Por más Biblia que recitemos, por más lenguas que podamos hablar, va a llegar el momento donde vamos a tener que demostrar los frutos y no los verán. Satanás hablaba en lengua. Él te recitaba la palabra de rabo a cabo, pero no la vivía. Una cosa es hablarla, otra cosa es vivirla. Ahí es que se trata. Déjame ver los frutos. Déjame ver los frutos. ¿Y cómo es la única manera que vamos a ver esos frutos? Conectados con el qué? Con la fuente, conectados con la planta, conectados con la vid, con la verdadera vid. Esa es la única manera que nosotros vamos a dar los frutos que el Señor Dios Padre está buscando. La poda puede ser que sea la parte más importante del cultivo de la uva. Las ramas que no producen frutas son cortadas. Cuando el cuerpo principal de una vid alcanza un tamaño determinado, se corta la punta para forzar el desarrollo de los brotes laterales. O sea que cuando la vid llega hasta la altura que Dios quiere que llegue, hasta ahí te deja crecer y comienzas a crecer hacia los lados. Y entonces cuando vas creciendo hacia los lados, Él quiere cortar esta punta. ¿Por qué? Porque como leí al principio, las ramas son flexibles. Entonces, si son flexibles y tú creces hacia los lados y comienzas a dar frutos en la punta de la rama y tan larga, ¿qué vas a hacer? Comienza a hacer así. Pero entonces, si tú las cortas a tiempo, en vez de alargarse hacia los lados, ella va a alargarse hacia los laterales. Entonces se mantiene corta, es en donde ella puede aguantar con fuerza y ahí es donde va a dar más frutos. Miren todos esos frutos. Si ustedes pueden ver, no es tan alta. Cuando yo la tenía en la computadora, no era muy alta.
era bajita. Y esto estaba en un segundo piso, ¿ok? Esto estaba en un segundo piso, así que imagínense qué corta era. Pero miren todos esos frutos que está dando esa planta. Miren todos esos frutos. Y si se fijan, no son largas. Mira las ramas, qué cortitas son. ¿Cómo puede aguantar todo eso? Dios mío. Eso está impresionante. Mira, esta poda detiene el crecimiento de la punta y nutre las nuevas ramas laterales. Luego, al crecer estas ramas laterales, cada una produce tanta fruta como hasta entonces había producido toda la planta. O sea que si la planta en su totalidad tenía 4, 5, 6 racimos de uva, cuando la podan por donde es y le dan el cuidado y eso comienza a crecer lateralmente, solamente esa rama te da los 5, 6, 7 racimos de uva que te había dado. Imagínense qué importante es la poda. ¿Qué yo puedo entender por esto? Que cuando Dios poda, provoca crecimiento. Dios poda, provoca crecimiento. Así que en nosotros, desde ese momento que el Señor entró en nuestras vidas, comenzó un proceso de limpieza y de poda. Y mientras más estemos pegados a Él, Él estará con nosotros y nosotros vamos a poder dar esos frutos que Dios está buscando. Muchas veces Dios nos provoca a crecer y somos nosotros mismos los que no lo dejamos. Le decimos que no en la manera en que actuamos, en nuestras actitudes, en la manera en que nos expresamos. Por ende, el fruto no crece. Yo siempre digo por ahí, yo aprendí algo bien temprano. Y todavía estoy temprano porque yo lo que llevo son 2 años nada más. Pero yo aprendí algo bien tempranito. Y es a que no digas que no. Yo siempre que alguien, por ejemplo, le piden un favor o vas a orar o algo y dicen, no digas que no, chico. Pero ahora entiendo el porqué. Porque a la que le decimos que no, ya no vamos a dar fruto. Ya no vamos a dar fruto. Entonces el Señor está provocando en ti un crecimiento y tú le estás diciendo al Señor que no. Entonces, muchas veces le pedimos al Señor que nos use. Que nosotros queremos hablar de parte de Él. Pero entonces cuando Él viene a tratar de formarte y a sacar y limpiar unas cosas de tu vida y comienza a hablarte, a ver si tú escuchas, no lo escuchamos. Entonces, ¿cómo tú pretendes hablar de parte del Señor si ni tan siquiera puedes escucharlo a Él? A través del pastor, a través de un líder, a través de un jefe en el trabajo, a través de un compañero, de un hermano, a través de sueños, pensamientos, visiones. Tengamos mucho cuidado el estar alejados. Tengamos mucho cuidado el estar solos. No vaya a ser que cuando el cultivador venga a buscar los frutos y no los vea, en nosotros nos corte como si fuéramos una rama inútil que se quema. Miren esto, el cultivador, él vio los frutos que estaba buscando. ¿Y qué dijo? Estos son los frutos que estoy buscando. Venga. ¿Cómo se hace? Vio los frutos que él estaba buscando. Así mismo va a ser el Señor con nosotros. Cada cierto tiempo, cuando llega la temporada de recoger los frutos, y Él venga y no vea, te va a hacer así. Vuelvo a repetir, tengamos cuidado el estar alejados, tengamos cuidado el estar solos. No vaya a ser que cuando el cultivador venga a buscar los frutos y no los vea en nosotros, nos corte como si fuéramos una rama inútil que se quema. ¿Y qué es inútil? Inútil es aquello que no tiene ningún valor, que no presta ningún tipo de servicio y que si no estuviera, no se notaría su ausencia. Dios mío, Señor. ¿Y qué es algo seco? Porque eso, las ramas se secan. Seco es que no tiene agua, que no tiene humedad. Otro significado es que está cerca de morir. Otro significado es que tiene escasa vegetación. Y el significado que encontré que me dio duro es que queda muerto de manera inmediata. Quedas muerto de manera inmediata cuando estás seco. Y entonces, ¿de qué manera Dios poda en nosotros? Yo les voy a compartir por lo menos cómo Él podó y poda en mí.
Él comenzó cortando y limpiando. O sea, que comenzó sacando personas de mi alrededor. Personas que me detenían. O simplemente personas que para donde yo iba, ellos no me querían o dejar llegar o simplemente no estaban invitados. No importa quién es el que esté a tu lado. Sea amigo, familia, inclusive tu esposa. Sí, son ayudas y todo. Pero mi invitación es para mí. Y mi esposa también tiene su invitación. Aparte, lo que pasa es que nos une para cumplir el propósito de Él. Pero tu invitación es sola. Una vez yo compartía con uno de los muchachos, con uno de mis hermanos, y él me estaba diciendo que me compartía que el cohete sale. Entonces, cuando llega a una cierta altura, de momento hace y se desprenden unas partes. ¿Por qué? Porque después de esa altura, esas partes no van. Esas partes no pueden llegar a ese nivel. O por ende, se quedan atrás. A mí no me dije, oye, yo empecé siendo servidor y yo tenía pantalla. De momento el Señor, un día me levanté, me las quité y no se notan. No las tengo. Me quitó mis prendas. Yo tenía una cadena que Nilda, mi esposa, la odiaba. Era bien grande. Era bien grande. ¿Y qué hizo el Señor? Se rompió. De la nada, yo la tenía así en el cuello y de momento un día hizo ¡puf! Me cambió hasta la manera en que yo camino. Yo caminaba con un piquetito. Yo caminaba, a ver si me acuerdo, pero yo caminaba. Yo caminaba así, papá. Ahora no, fue sacando poco a poco las cosas que no me ayudarían a sacar los buenos frutos que Dios está buscando. Y por lo que he dicho, muchos a lo mejor quizás pueden decir o pensar que yo perdí cosas. Al contrario, yo adquirí ganancias y al momento, vamos, si se lo va a dar, déselo bien, déselo fuerte. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Porque yo adquirí ganancias ahí, al instante, al momento, ¡puf! Porque se pudieron ver los frutos. Vino el cultivador a chequear y vio fruto. Y dijo, wow, pues espérate, vamos a cortar por aquí. Ay, para darle más frutos todavía. Entonces, de la única manera que yo pude llegar a hacer esto es estando cerca del Señor. Por más difícil que se me pudo haber hecho, porque no vamos, oye, nosotros vamos a pasar lo mismo, vicisitudes, problemas, tormentas, desiertos, todo. Todo lo que pasábamos sin el Señor, fuera en el mundo, lo vamos a pasar igual cuando estamos con Cristo. La única diferencia es que no estamos solos. Mientras comenzamos a recibir esos frutos, vamos a pedir más, y vamos a pedir más, y más, y nos vamos llenando domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, jueves tras jueves, martes tras martes, Dios mío, en los discipulados los lunes, y por ahí para abajo, y seguimos creciendo y creciendo y creciendo. Y entonces va a llegar un momento donde el mismo Dios va a permitir ciertas cosas que sucedan para ver cómo tú vas a actuar. ¿Qué piensas hacer? Déjame ver los frutos. Le pedí al Señor, le pedí a Dios que me quitara todo lo que me aparta de Él. Así le decía, así le digo todavía. Le pedí al Señor que me quitara y que me apartara de todo lo que me aparta de Él, y me dejó sin amistades. Y en mi intimidad yo le decía, Señor, me dejaste solo. Y me contestó que me iba a rodear de hermanos y de personas que realmente me impulsarán a cumplir el propósito de Él en mi vida. Le pedí que me quitara el orgullo. Esto yo no lo voy a dejar de decir. Cada vez que yo tenga la oportunidad de decirlo, lo voy a compartir. Porque si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Le pedí que me quitara el orgullo, que me quitara los celos, que me quitara la venganza, que me quitara la impulsividad, las peleas, las contiendas. ¿Y qué hizo? Me puso en la puerta. Me puso a recibir a todos los que quizás en algún momento a lo mejor me pudieron hablar de mí, o quizás hasta pensar mal. ¿Y qué hizo el Señor? Me quitó todo eso, me puso ahí y me enseñó a dar amor.
me enseñó a abrazar, me enseñó a sonreír, me enseñó a tener mansedumbre, compasión, misericordia. Me dio paz. Me dio paz. Le pedí que nunca falte el perdón en mí, que nunca falte el perdón en mi corazón y en mi vida. ¿Y qué hizo? Me envió a Puerto Rico a perdonar a mi papá. Le pedí que me ayudara y que me enseñara a cambiar. ¿Qué hace? Me puso a liderar los jóvenes. Le pedí que me quitara el miedo. ¿Y qué hace? Me trepó en el altar. A veces nosotros le pedimos cosas al Señor y no estamos preparados para la manera en que Él va a responder. Cristian, ha sido fácil. Ay. Pero te tengo algo que decir. Sin el Señor nada de esto hubiese sido posible. Si yo lo hubiese tratado de hacer solo, muy probablemente yo no estuviera aquí. Muy probablemente ya Dios me hubiese hecho así. Y me hubiese separado con las ramas esas secas, listo para tirarme para el fuego. Pero miren, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo he permanecido en Él. Y por permanecer, Él nunca me ha dejado solo. Segunda de Corintios 3:5. Pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Miren, primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4, dice: esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así, ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros. Y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos. Lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Hoy el Señor nos está diciendo, en otras palabras, que para poder dar los frutos que Dios está buscando, de la única manera que lo vamos a poder hacer es estando en Él. Que la poda, donde sea que Dios la está haciendo en este momento en tu vida, es señal de provocación al crecimiento.